Dichosa la madre costarricense que sabe que su hijo al nacer jamás será soldado. Ryoichi Sasakawa, tal vez narcotraficante, Sociedad Costarricense. Bienvenidos a este breve video en el que vamos a tratar de hacer una exposición relacionada con la violencia social en Costa Rica. Esto se marca en el curso de violencia social de la carrera de criminología en la Universidad Estatal a Distancia y tiene como propósito hacer un video en el que el estudiante practique o se relacione con la interacción a la cámara. Así las cosas, esta presentación tiene como trasfondo el libro Violencia Social del doctor Armando Campos Santelices y particularmente el libro 1 sobre la metodología en la que propone cómo estudiar la violencia social en Costa Rica. Sin embargo, vamos a pegarnos a lo solicitado y tomaremos algunos capítulos del libro 2 como estímulo o fundamento para esta presentación y, tomando en cuenta un par de noticias, referirnos o dar una opinión al respecto. Las noticias que se han elegido es la de CNN, que nos dice que el 2024 cerró con 880 homicidios luego de que el 2023 cerrara con 907, los años que más homicidios han ocurrido, y de esos gran parte, 250 ocurrieron en San José, pero lo más interesante es que 615 están relacionados con temas de drogas. De hecho, el semanario Universidad nos recuerda que en el 2024, en el mes de julio, tuvimos el mes más violento de la historia, donde hubo 80 homicidios en aquella oportunidad, en tan solo 4 semanas. La otra noticia es de AM Prensa, que nos dice que en el 2024 cerró con 5.000 delitos patrimoniales menos que en el 2023, por lo cual quedamos en aproximadamente 40.000 denuncias o casos. Es un número que, si bien bajó, no es aceptable, sino que más bien debemos cuestionar. Enseguida vamos a hacer un abordaje rápido con preguntas cortas para reflexionar desde lo teórico y compartir una opinión estudiantil respecto a dinámicas que pudieran estar influyendo en estos delitos patrimoniales y contra la vida. Entonces, la influencia estructural es algo importante, sin duda que sí. ¿Pueden las cosas grandes explicar las más pequeñas? ¿O el sicariato se explica nomás porque alguien tuvo el deseo de matar a otra persona de modo individual? Bueno, no. Entender el delito como algo meramente individual es negar la influencia de lo social. Y lo cierto es que las transformaciones estructurales ayudan a entender y explicar cambios sociales, por tanto, en la gente, es decir, las personas. ¿Qué ha pasado en Costa Rica? Costa Rica ha migrado hacia un modelo neoliberal que genera presiones económicas fuertísimas, incluido otras cosas como la desigualdad y la exclusión, que es lo que nos vamos a enfocar, y eso implica realidades en el consumo de bienes y servicios que deja excluida a muchas personas y que construir realidades de vida, de bienestar, vivir bien, es difícil, si no misión imposible, lo cual genera una desigualdad y sobre todo una exclusión que supone una amenaza seria al bienestar y la seguridad. ¿Cuáles son las consecuencias de ese modelo que hemos referido en cuanto a la posesión del valor económico? Bueno, los modelos tienen consecuencias buenas y malas. Acá nos vamos a enfocar en la violencia y que la consecuencia ha sido mala. El modelo ha tenido una influencia estructural negativa en tanto que genera violencia estructural como la pobreza, la exclusión y la desigualdad, siendo quizás lo más grave la exclusión social. Y esas son 3 manifestaciones violentas del modelo que estimulan violencia y que son asimismo violencia estructural y que estimulan la violencia que hemos visto en las noticias y que ya nos vamos a referir. ¿Es acaso que los ricos y la clase media no cometen delitos, roban celulares? Bueno, el modelo estimula a gran cantidad de personas, llama a gran cantidad de personas, pero que por dicho no todo el mundo acepta ese llamado de la violencia como alternativa de desarrollo económico o material, y sí se convierte en cierta forma un mecanismo de éxito. Por eso explica gran parte de los delitos patrimoniales, con la consecuencia que eso pueda tener para el país y para ellos mismos. ¿Es la violencia y el delito un fin en sí mismo? Bueno, no. En realidad los procesos de apropiación y de poder están mediados por violencia, y tanto es eso como para la gente adinerada o delitos de cuello blanco o gente con una mejor posición económica que se relacionan con el crimen organizado y la legitimación de capitales, como también ocurre con otros delitos que no son de cuello blanco, como los que comete la gente pobre, que son los que realmente asaltan
los que roban, los que delinquen como en sicariato. ¿Qué hay con el crimen organizado y los homicidios? Bueno, gran parte de los delitos más gravosos, no patrimoniales, como los delitos contra la vida, se asocian al crimen organizado. Que veamos dos aristas. Por un lado, esos mercados ilegales o ilegítimos o ilegalizados ofrecen vías de desarrollo a las personas excluidas que no ofrece el mercado blanco ni el Estado. Y que además estos mercados ilegalizados o ilegítimos estimulan la violencia en delitos como delitos contra la vida, porque es mediante la violencia que estos necesariamente se regulan. Entonces, en resumen, lo que ha habido es un modelo de acumulación en Costa Rica que viene siendo violento en sus consecuencias con respecto a cuestiones socioeconómicas como la pobreza, la exclusión y la desigualdad, que a su vez son factores estimuladores de la violencia en las relaciones humanas, porque utilizan la violencia como mecanismo para salir adelante frente a la realidad que es vivir de forma vulnerable, excluidos del bienestar que ofrece el país. Y eso se hace aún más grave en delitos más gananciales que los delitos patrimoniales, como los delitos asociados a crimen organizado, que, como se dijo, a su vez estimulan la violencia en delitos contra la vida, porque es mediante la violencia que se regulan esos mercados ilegítimos. Ahora bien, rapidísimamente, en Costa Rica hay 327.000 hogares en pobreza. Cerca de la mitad de los hogares viven en exclusión. Costa Rica es de la OCDE los países más desiguales. El narcotráfico, un kilo de cocaína cuesta cerca de 4 millones. Eso para gente en ciertas circunstancias puede resultar muy atractivo, y esto es una bomba de tiempo para el bienestar. Y los delitos patrimoniales explican prácticamente la tasa general de la delincuencia, siendo que de 1980 al 2001 el 80% de las denuncias eran delitos de tipo patrimonial. Y si tomamos en cuenta los delitos los delitos como el hurto, el robo con violencia sobre las personas y robo con violencia sobre las cosas, se podría explicar el 80% de ese otro 80% total de la criminalidad. Esto nos plantea una oportunidad de análisis y de incidencia bien interesante, en la cual la teoría es importante para explicar por qué han aumentado los delitos y cómo se podrían eventualmente hacer reformas estructurales para incidir también de esa forma en la disminución de los mismos. A modo de cierre, dichosa la madre costarricense que sabe que su hijo al nacer jamás será soldado. Pidamos a Dios sabiduría para que con nuestros votos podamos buscar decisiones de economía política progresiva y de bienestar, para que los hijos de las madres costarricenses tampoco sean unos excluidos sociales, porque pareciera ser el otro camino corto a la violencia, sin ser soldados, en un país sin guerra, pero con muchísima violencia.